Muy buenas noches. Somos del grupo número 5 de la materia de construcciones metálicas. Nuestro tema es soldaduras. A continuación, mi compañero. Ya, generalidades. Las conexiones soldadas consisten en la unión conjunta de materiales por soldadura. Esto es con el fin de resistir las solicitaciones que pueda tener esta conexión. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar sobre los procesos de soldaduras. Existe la soldadura por gas. La soldadura por gas tiene una vaquilla como un soplete. Este es manejado ya sea por un soldador o también existe una máquina automática. El gas se usa comúnmente, el gas lleva por nombre acetileno y este proceso recibe el nombre de soldadura oxiacetilénica. Entonces aquí podemos ver la imagen. Aquí es como que forma un arco, es la parte celeste, esta sería la varilla de relleno. Entonces se va soldando poco a poco y como dice, esta es la mezcla de C2H2 más O2, que sería el oxiacetilénica. La soldadura por arco. La soldadura por arco es un arco eléctrico que está entre la pieza que se suelda y la otra pieza del acero. Esta es dada por el operador y este sostiene un electrodo con algún tipo de soplete o igualmente con una máquina automática. Este arco emite una chispa entre el electrodo y las piezas que se sueldan y esto provoca la fusión entre las dos. El proceso de soldadura es del cual se juntan dos miembros, se los calienta, se los fusiona con o sin metal de relleno y depende de su proceso porque existen tres, tanto la soldadura por arco protegido, la soldadura por arco sumergido y la soldadura con núcleo fundente. El primero, la soldadura por arco protegido. Este utiliza un electrodo o una varilla que se consume durante el proceso. Esta es la más común. La cubierta consiste en una mezcla arcillosa de aglutinantes de silicato y materiales en polvo como carbonatos, fluoruros, óxidos, aleaciones metálicas y celulosa. El paso de la corriente a la resistencia del aire o de los gases transforma esta energía eléctrica en calor y se suelda. Conforme se mueve el arco a lo largo de su trayectoria, el depósito solidifica detrás de él para formar una soldadura homogénea que se funde con el material. Entonces, aquí podemos ver es el proceso de soldadura por arco protegido. Aquí vemos la fuente, que sería el electrodo, que está revestido, el charco de soldadura, los gases protectores, y ahí se puede ver cómo se suelda con la pieza de trabajo. A la derecha es ese proceso, hecho por el operador. La soldadura por arco sumergido. Utiliza un electrodo de alambre desnudo continuo y un material granular denominado fundente, distribuido sobre la costura en lugar de la varilla del electrodo cubierta. La diferencia con la anterior es que la anterior sí estaba revestida, el electrodo. Este, en cambio, es totalmente desnudo y se le agrega el material granular. El electrodo se alimenta en forma automática desde un carrete a través del cabezal de soldado a una velocidad suficiente para mantener constante esta longitud de arco. Este arco eléctrico se sumerge bajo una pila de fundente granular y de ahí va su nombre. Este se transmite por potencia eléctrica al alambre del electrodo a través de puntos de contacto de cobre cercanos al punto del arco. Y este proceso se utiliza bastante en los talleres para fabricar acero estructural. Aquí podemos ver el material que está aquí granular es del fundente. Entonces, como decía, aquí podemos ver el gráfico, el fundente es el de aquí, aquí es del electrodo, la escoria líquida, se lo va soldando conforme va avanzando el electrodo. La soldadura de arco con núcleo fundente. En este proceso, un tubo de acero lleno de fundentes alimentado continuamente desde un carrete. Con el fundente se forma una protección de gas y escoria. ¿Cuál es la diferencia? En esta existe el gas. Entonces aquí podemos ver cómo el soldador tiene, bueno, en la imagen izquierda se puede el gas de la protección. E igual, se tiene el arco eléctrico, se tiene la pileta de escoria fundido y se solidifica. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los electrodos y fundentes. ¿Qué son los electrodos? Los electrodos son las varitas o alambres utilizados para realizar una soldadura. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo al tipo de electrodo que vamos a usar, va a afectar directamente a las propiedades de la soldadura, tales como su resistencia, utilidad y resistencia a la corrosión. Los electrodos en la soldadura se clasifican como E60XX, E70XX, E100XX,
E110XX. Es alguna de las clasificaciones que tiene. ¿Pero dónde? ¿Qué significa E? E significa electrodo. En este caso, el 60, el 70, el 100 y el 110 es la tensión a la atracción última del metal de la soldadura en KSI. La primera X es el código de posición, es decir, la posición de la soldadura en la que se puede usar el electrodo. Y la segunda X es el tipo de recubrimiento, tipo de corriente y polaridad. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablarles acerca del fundente. ¿Qué es fundente? Fundente constituye a los fundidos aglomerados aglutinados mediante los silicatos. Es la combinación del fundente y la soldadura también sirve como material de retén. Los fundentes, ¿cómo se clasifican? Se clasifican de la siguiente manera. F6X, EXXX, F7X, EXXX, F10X, EXXX. Donde F es fundante, el 6, el 10 y el 7 es la tensión a la tracción última del metal de aporte en 60, 70 y 100 KSI. X es la resistencia de impacto de la muesca y EXXX es el tipo de electrodo de alambre desnudo utilizado con dicho fundente. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de soldadura. Para empezar, tenemos la soldadura de filete, que en teoría pues una sección transversal triangular y unen dos superficies aproximadamente en ángulos rectos, como podemos ver en la imagen, formados por el traslape e intersección de partes de miembros estructurales. Son utilizadas con mayor frecuencia estas soldaduras, en particular para cargas ligeras. Además, son las más económicas, ya que requiere poca preparación del material y adicionalmente no requiere del mismo nivel de habilidad del operador que para las soldaduras de ranura, de las cuales vamos a hablar más adelante. La siguiente, por favor. Para la sección transversal, podemos decir que la sección transversal de una soldadura de filete típica es un triángulo recto con dos lados iguales, como podemos ver aquí en la imagen que está encerrada de rojo. La siguiente, por favor. En el tamaño mínimo podemos decir que la restricción que el material grueso representa para la contracción del material de aporte puede generar un agrietamiento en la soldadura. Ahí podemos ver una tabla de tamaño mínimo de la soldadura de filete, de la cual podemos basarnos. Para el tamaño máximo, no existe una limitación específica para el tamaño máximo de las soldaduras de filete. Algunas veces la disposición de los materiales de unión limita el tamaño máximo de la soldadura, que se puede depositar en forma apropiada y medida a lo largo del borde de la placa, como podemos ver ahí en la imagen. La siguiente, por favor. El área efectiva. Podemos decir que cuando se inicia y termina una soldadura de filete, pequeñas secciones cercanas a los extremos no son totalmente efectivos debido a los cráteres y concentraciones tensionales. Ahí podemos ver que la longitud efectiva es la distancia de extremo a extremo de todo el filete medida de forma paralela a su línea de raíz, como está ahí en la imagen. De manera general, se considera que la longitud total menos 2 veces el tamaño nominal de la soldadura pueden considerarse cráteres. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos tres tipos de soldaduras que se subdividen en las que hablamos en la anterior imagen. Tenemos las soldaduras longitudinales, que son paralelas a las fuerzas aplicadas, y su garganta, que es el que está subrayado de rojo, se va sujeta solo a tensiones cortantes. Para el caso de las soldaduras transversales, son perpendiculares a las fuerzas aplicadas y su garganta se ve sujeta a tensiones tanto cortante como de tracción o compresión. Y para las soldaduras inclinadas, forman un ángulo comprendido desde el eje de la soldadura con las fuerzas aplicadas y su garganta se ve sujeta a tensiones tanto de cortante como de tracción o compresión, aunque principalmente es a cortante. La siguiente imagen, por favor.
Bueno, para la soldadura de ranura o penetración, como antes lo habíamos mencionado, son soldaduras que se depositan en una ranura de separación entre extremos, bordes o superficies adyacentes de dos partes a unir. Con base a la forma dada de los bordes a soldar, las soldaduras de ranura se subdividen en ranura simple y doble, a excepción de la cuadrada. Por lo general, estas son más costosas que las de filete. Y debido al costo de la preparación de los bordes, suelen denotarse también como soldadura de penetración completa o penetración parcial, según sea el caso. Ahí en esa tabla podemos ver los tipos de soldadura de ranura, donde el, la figura que está subrayada de rojo es la garganta de cada soldadura. La siguiente, por favor. Tenemos la soldadura de tapón y muesca. Esta se efectúa al depositar metal del aporte en aberturas circulares o ranuras formadas en uno de los dos miembros a unir. Estas se utilizan para transmitir cortante en conexiones traslapadas y también suelen utilizarse para brindar resistencia adicional cuando no existe suficiente espacio para colocar la longitud necesaria de la soldadura de filete. Estas aberturas se pueden rellenar en forma parcial o completa dependiendo del espesor de la placa. Y ahí tenemos dos imágenes referenciales de la soldadura de tapón y la soldadura de muesca con sus respectivas gargantas. A la siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver varias ecuaciones que son limitaciones dimensionales que sirven para la soldadura de tapón y muesca. Eh, la siguiente imagen, por favor. Y bueno, para terminar, tenemos un gráfico de la soldadura de la ranura de penetración, como ya habíamos mencionado anteriormente. Esta variable LW significa el espaciamiento mínimo centro-centro de soldaduras de tapón. Este DPW es el diámetro del agujero. Este LW es el espaciamiento mínimo centro-centro de soldaduras de tapón, como ya habíamos dicho anteriormente. Este STLSW es el espaciamiento mínimo centro-centro de soldaduras en dirección transversal a la ranura. Y el LSW es la longitud máxima permitida para una ranura de muesca. Y eso es todo de mi parte. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las posiciones que tenemos para soldar. Bueno, y nos preguntamos cómo influye la posición del electrodo al soldar. Una correcta posición nos ayuda en la ejecución de la conexión. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en el gráfico tipos de posiciones, la cual es la soldadura vertical. Esta se la realiza moviendo los electrodos hacia abajo, se lo realiza en su eje vertical. La soldadura sobre cabeza es casi vertical y la soldadura se lo realiza desde la parte inferior. El eje longitudinal es el horizontal. También tenemos la soldadura plana, las cuales son soldaduras que se las realizan desde arriba de la conexión. Esta se la realiza sobre su eje horizontal. También tenemos la soldadura horizontal, la cual se divide en dos. Tenemos la de fileta que se la realiza con una posición a 45 grados, puede ser sobre su eje vertical o también sobre su eje horizontal. También tenemos la soldadura, la posición tipo ranura, la cual se la lleva a cabo al igual que la plana en su eje horizontal. Gracias. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar también acerca del tipo de juntas. En las conexiones soldadas, la unión es la parte de una superficie común a los miembros a conectar. Existen 5 tipos básicos de conexiones soldadas, con base en la posición relativa de la placa unida. La primera es la unión traslapada. La unión traslapada algunas veces se usa en vez de la unión a tope. En esta unión se ponen los extremos juntos, es decir, se sobrepone. Un buen ejemplo de este tipo de unión son los tanques de combustible. En definitiva, la unión traslapada se puede definir como la unión entre miembros que se traslapan. Siguiente, por favor.
La segunda es la unión a tope. Es la más utilizada y consiste en unir las chapas situadas en el mismo plano para chapas superiores a 6 milímetros. O para soldar a ambos lados hay que preparar los bordes. El objetivo de esta soldadura es conseguir una penetración completa y que constituye una transición en lo más perfecto posible de los elementos soldados. Tercera son las uniones tipo T. La unión T es un tipo de junta de soldadura cuya característica principal es que la pieza que debe ir en la parte de arriba de la plancha debe estar completamente en forma vertical. De esta manera se convierte en una T. La siguiente es la unión de esquinas. Esta consiste en unir dos chapas situadas en distintos planos bien ortogonales o superpuestos para rellenar los bordes de la placa creadas mediante uniones de esquinas y sobrepuestas y en T. Igual que como se puede observar en la siguiente figura, se usa un metal de relleno para proporcionar una sección transversal de aproximadamente la forma de un triángulo. La siguiente y la última es la unión de borde, la cual es una soldadura en flanco, la cual se hace en dos bordes o más partes, por lo general láminas metálicas o placas muy delgadas, en donde las partes en una unión de bordes están paralelamente, con al menos uno de sus bordes en común, y la unión se hace en el borde común. Se utiliza normalmente para espesores finos sin aporte de material. El procedimiento de soldeo es crear un baño de fusión con el metal en la base y desplazarlo por toda la junta. Gracias. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre la resistencia de diseño. La resistencia de diseño de una soldadura específica de las juntas se toma como el menor valor de la resistencia del material, el estado límite de la fractura a la tracción o a la fractura al cortante. La resistencia del metal de la soldadura es determinada de acuerdo al estado límite de la fractura o determinada mediante las siguientes expresiones. Aquí tenemos dos expresiones, la que es la del metal base y la de la soldadura, en la cual para el metal base tenemos que multiplicar la tensión cedente mínima del metal por el área de la sección transversal. Esto es de la base. Y para la soldadura pasa a la siguiente. Ok. De manera alternativa, la resistencia disponible de las soldaduras de filete se pueden determinar mediante las siguientes expresiones. Para la primera podemos determinarla con grupos lineales de soldadura con tamaño de piernas uniforme, cargados a través del centro de gravedad de soldadura. Como podemos ver en las imágenes, dependiendo del ángulo, las podemos ir determinando. Igual usamos la fórmula de la tensión cedente mínima por el área efectiva de la soldadura. Y el factor FNW se determina con la expresión que está de 0.6 por Fx1 más 0.5 por el seno del ángulo. Este ángulo viene a determinar la carga medida desde el eje longitudinal de la soldadura, como podemos ver en los grados que están de 0 a 90 y 45 grados. Síguele a la siguiente. Yeah. La siguiente es para grupos de soldadura de filete concentradas en las cargas y consisten en miembros de tamaño de pierna uniformes que están orientadas a un tamaño longitudinal como transversal a la dirección de la carga aplicada. Como podemos ver, la carga aplicada es concéntrica y está en dirección vertical. Se determinan con la siguiente, regresarle un ratito, se determinan con las siguientes expresiones, en la cual la R sub NWT debe estar determinada a partir de la tensión, como ya vimos en la anterior gráfica, y no se puede usar otro método que no altere la sección. Y ahora sí, cámbiale. Ya, aquí tenemos el método al centroide instantáneo de rotación. Cuando la resultante de las cargas aplicadas en la conexión soldada cae en su plano, pero no pasa por el centroide de gravedad del grupo de la soldadura, se dice que trata de una conexión atornillada excéntricamente.
Aquí podemos ver como podemos ver en la gráfica, la excentricidad está a un lado y se determina con 2 veces la excentricidad. Aquí la podemos igual determinar con una fórmula en la cual la deformación de cada miembro es proporcional a su distancia desde el centroide instantáneo bajo la tensión máxima. Y la deformación de la soldadura es la máxima entre estas. Por lo tanto, podemos decir que el delta máximo está expresado con la siguiente fórmula y tiene que ser mayor a 0.17 por W. Y suponiendo que la deformación de los miembros específicos varía de forma directa proporcional a su distancia, podemos decir que el delta R va a ser la LR, que va a ser la longitud, sobre el LM por el delta M que ya calculamos. Y por último, la resistencia nominal al corte de un segmento de la soldadura se determina con la expresión que está en la parte de abajo, donde la P podemos decir que es la razón de la deformación de cada miembro y su deformación bajo la tensión última. Y concluyendo, podemos decir que este sistema permanece en un equilibrio estático, por lo tanto las fuerzas determinadas mediante la rotación del miembro deben satisfacer las ecuaciones fundamentales de equilibrio, como son las sumatorias de fuerzas en X, Y y los momentos. Eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto fue lo que respecta a nuestra exposición. Todo el texto, toda la bibliografía la sacamos del análisis y diseño estructural según la norma AIC de 360 del ingeniero Sergio David Valle Peñalver. Muchas gracias.